Pues ya Patti les comentó el tema, ¿verdad? Aprende a cuidar tu mente. Estamos en la serie Libertad a los cautivos y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que uno de los aspectos en los que más el Señor ha estado hablando en el transcurso de esta serie tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Se ha dado cuenta? Tiene que ver con nuestra manera de pensar, porque esta nos lleva a actuar. Tu manera de pensar te va a llevar a una manera de actuar, y si lo que tú y yo estamos creyendo es una mentira, entonces te va a llevar a una esclavitud. ¿Recuerdan? Mire, le voy a nombrar los temas que se han dado en la serie. El primero, que fue del cautiverio a la libertad. Después vimos la verdad os hará libres. Otro de los temas fue ¿por qué perdemos tantas batallas? ¿Se acuerdan? La pastora Vicky hablando de cosas muy puntuales, de maneras erradas de pensar y de conducirnos que pueden hacerte perder batallas. También se habló en base a la palabra de Dios de lo que es el valor de la mujer en Cristo. Y también nos acaban de hablar la última enseñanza de una mente cabal. ¿Se está dando cuenta? Yo meditaba en algo con este nombre de la serie y que hay cosas que sí se van a hablar muy claramente. Todavía faltan varios temas, pero yo pensaba en esto, que quizás en cuanto vieron el primer, escucharon el primer tema y vieron el nombre de la serie, pensaban, no hombre, pues nos van a decir las 10 maneras de echar fuera demonios y las 5 maneras de hacer esto para que funcione en mi casa aquello, ¿verdad? Y no, o sea, obviamente la escritura sí habla de que tenemos autoridad en Cristo, de que Él nos ha dado autoridad, que tenemos autoridad en Jesús para echar fuera demonios. Sí, y hay mucho más que la escritura dice y muestra los evangelios claramente. Cómo Jesús hizo libres y sanó a muchas personas. Pero le quiero decir algo. Una vez más, el Señor hablando de los principios que nos van a ayudar a mantenernos en libertad. ¿De qué sirve que una persona pueda ser liberada de una opresión demoníaca? ¿De qué sirve si la persona no aprende a guardar su vida? Si no aprende a vivir en libertad, si no deja los pecados que abrieron la puerta al enemigo en su vida. Y nosotros necesitamos aprender con la palabra de Dios a cuidar, en primer lugar, nuestra mente. Dígale por favor a la persona de su lado: necesitas aprender a cuidar tu mente. Ahora a la que le dijo, dígale: tú también. Dile: ahí nos hablan. Kimosabi, ¿verdad? No se crea. Este mensaje es para todos. Créame que a la hora que estamos preparando la enseñanza, lo que el Señor está hablando al corazón, créeme que primero pasa por nosotros. Que uno primero está escudriñando su mente y su corazón. Señor, estoy viviendo esto. Señor, muéstrame a mí primero. Aprende a cuidar tu mente. Le voy a pedir que vayamos a uno de los textos que se han estado mencionando en varias de las enseñanzas. En primer lugar, vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí hay muchas instrucciones
Y el siguiente tema seguramente se va a estar hablando de esto después del desayuno, de las armas poderosas que tenemos en Dios. Pero fíjese, todas estas armas de las que Dios nos ha provisto son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo primero que viene aquí es la indicación de derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y luego la indicación es: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, ¿se da cuenta? Es algo de lo que Dios nos ha estado hablando ya varias veces en el transcurso de esta serie. ¿Se ha dado cuenta? Pues el Señor sigue apuntalando por ahí. Nuevamente el Señor hablando claramente al corazón en esta mañana: aprende a cuidar tu mente. Vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Ya estamos ahí. Dice así: no se conformen a este siglo, sino transformaos. Y dice cómo debemos de transformarnos: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, si hacemos esto, entonces dice, ¿para qué debemos hacerlo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera instrucción aquí es: transfórmate, no te conformes, no te hagas al molde de este mundo, no abraces ni te amoldes a la manera de pensar de este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Fíjese cómo lo dice en Romanos 12:2, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el tema de la verdad nos hará libres? Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, que así es él. Así vamos a actuar. En base a la verdad o a la mentira que tú creas, es como te vas a conducir. Vamos por favor, hablando nuevamente de este punto, Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24, si usted ve el contexto, habla de la nueva vida en Cristo. Es decir, estas indicaciones son para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Efesios 4, 17 al 24 dice: esto pues digo y requiero. No nada más nos lo dice el apóstol Pablo, dice: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la ¿qué? Dígalo conmigo: en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjese en esto: conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
En la Nueva Traducción Viviente, este versículo 23 dice así: en cambio, dejen que el Espíritu, y habla del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pensamientos nos llevan ¿a qué? A acciones. Aquí nos está diciendo nuevamente, en el contexto de la nueva vida en Cristo, que no debemos andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecidos. Ellos sí están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque están en ignorancia. Pero la ignorancia no debería de ser una característica de un nacido de Dios, de un hijo de Dios. Y desafortunadamente hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios por una falta de compromiso de leer, de estudiar a fondo la palabra de Dios, de amar la palabra, de alimentarse de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a los efesios: ustedes no han aprendido así de Cristo. Si es que en verdad le han oído, si han sido enseñados por Él, es conforme a la verdad que está en Jesús. Y nos está diciendo: tienes que despojarte del viejo hombre y tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Sobre este mismo punto, mire, vamos a 1 Corintios 2, 11 al 16. 1 Corintios 2, 11 al 16. Y hay más textos que podría citarle esta mañana. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y fíjese en esto tan tremendo que dice este versículo: mas nosotros, ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. Aquí nos está diciendo claramente el Señor en su palabra que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nosotros deberíamos estar totalmente habilitados para percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Romanos también dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Que tenemos la mente de Cristo. Ahora, miren, hay personas que creen que solamente con hacer un montón de declaraciones ya va a funcionar el asunto. Y yo no estoy diciendo que no debamos declarar la palabra, pero no va a funcionarte la palabra nada más porque tú estés declarando: no, pero yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, pero no estás aprendiendo a cuidar tu mente, pero no estás renovándote en tu entendimiento, pero no estás alimentándote de su palabra. ¿Por qué podemos estar seguros que tenemos la mente de Cristo? Mire, entre muchas cosas que le podría decir, usted necesita estar seguro de que Cristo vive en usted. Si usted es nacido de nuevo, si ha nacido de Dios, el Espíritu Santo ha venido a ser morada en usted. Somos el templo del Dios viviente. Somos el templo del Espíritu Santo ahora. Y tenemos al autor de la Biblia morando dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Jesús dijo que su Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque Él nos ha dado un nuevo entendimiento. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque usted y yo tenemos
su palabra escrita. ¿Y sabe qué? La Biblia, la palabra de Dios, contiene toda la manera de pensar de Cristo. Toda la manera de pensar que nosotros necesitamos conocer. Todo lo que el hombre necesita conocer de Dios, Dios lo ha establecido, lo ha escrito en su palabra. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos su Espíritu Santo. Y mire qué más nos dice la Escritura sobre esto. Hebreos 8:10, por favor. Perdón. Hebreos 8:10. Dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La Escritura dice que el Señor quitaría de nosotros el corazón de piedra y nos daría un nuevo corazón, un corazón de carne, que ahora pondría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Todo lo que tenemos en Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Aún al estar haciendo todas estas declaraciones poderosas de la palabra de Dios, yo creo que hay personas aquí, personas que están escuchando la enseñanza, que tienen una lucha interna muy fuerte, que están pensando, bueno, sí, pero eso es para otros. Bueno, claro, pues ella dice eso porque no sabe lo que yo estoy viviendo. Claro, si estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo, pero es que ¿cómo le hago si estos pensamientos son tan fuertes que siento que me derriban? Siento que en momentos parece que no voy a poder salir adelante. De eso necesitamos hablar hoy. Aprende a cuidar tu mente. Y voy a entrar más a fondo al desarrollo del tema. Y me voy a centrar principalmente en un pasaje que es muy conocido por nosotros, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que habla sobre todo lo que nosotros debemos de pensar. Aquí hay varios principios. Lo que vamos a hablar hoy no son todos los principios para aprender a cuidar nuestra mente. Son algunos de los principios, pero mire, si realmente con lo que hemos escuchado hasta ahorita y con lo que vamos a hablar lo pusiéramos por obra, créame que nuestra vida, que su vida estaría en otro nivel totalmente en lo espiritual. Aprende a cuidar tu mente. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? A nosotros, los que somos nacidos de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, en su sangre preciosa derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por lo demás, hermanos, y aquí viene la lista de cosas. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. En esto tienes que pensar. Aquí viene una lista de cosas: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Y cierra con esto: si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza. En esto tú y yo necesitamos pensar. Fíjese, en este por lo demás, hermanos, si usted revisa el contexto, se va a dar cuenta de todas las indicaciones que nos está dando. Y antes estaba hablando también de regocijarse en el Señor, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, dice otra versión, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de una buena reputación. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto debes de pensar. ¿Sabe qué significa literalmente en el original, en esto pensar? Significa ten en cuenta estas cosas. Estas son las cosas que debes de tener en cuenta. Este verbo logizomai ocurre unas 40 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué? Siempre indica una consideración en la que nosotros debemos valorar algo, ya sea a favor o en contra. Una consideración importante. Es decir, es algo más que un simple pensar. Es acoger algo con nuestra mente, dándole el valor que se merece. En esto pensad. ¿Sabe una cosa? Yo creo que muchas de las veces nosotros acogemos cosas con nuestra mente que no, en primer lugar, que no vienen de Dios. Mentiras que el enemigo lanza, o cosas que de nuestra propia naturaleza carnal, ¿verdad? Caída. Ahí va a estar esa naturaleza caída que tenemos que crucificar todos los días. Sí sabía eso, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre que está viciado, lo acabábamos de leer. Es más que un simple pensar. A veces acogemos cosas en nuestra mente que nos van a destruir, que nos van a desanimar, que van a desviar nuestra mirada del Señor. Cuando la instrucción clara en la Escritura es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debe de ser lo que consideremos constantemente. Te lo repito, esta palabra, este verbo indica que es más que un simple pensar. Es acoger con la mente, dándole el valor que se merece a algo. Y hay cosas que nosotros le damos un valor que no se lo merece, y que por eso necesitamos con la palabra de Dios filtrar. Muchos se refieren a Filipenses 4:8 como el filtro. ¿Quién había escuchado ese título, verdad? Para mí es el filtro. Y este es un texto al que recurro constantemente, ¿sabe? Y que yo le animaría a que lo hiciéramos. Es el filtro. ¿En qué estoy pensando? ¿Hacia qué estoy encaminando mi mente, mi corazón? ¿Qué estoy acogiendo con mi mente y dándole valor? ¿Realmente le estoy dando valor a lo que se lo merece? ¿O le doy un valor inmerecido a cosas y personas? Precisamente entonces el apóstol Pablo enumera aquí una lista principalmente de 6 cosas y cierra con otras 2. Si hay algo excelente o algo digno de alabanza. Y ya vimos toda esta lista de cosas que Pablo enumera. Vamos a ver un poquito más a detalle de cada una. Número 1. Estamos aprendiendo a guardar la mente, ¿verdad? Pues seguramente algunos dicen, pero ¿cómo? Vamos a ver cómo, ¿verdad? Hay que pensar en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las verdades absolutas y las verdades relativas? Mire, nosotros luego abrazamos como verdades absolutas las que son verdades relativas. Verdad absoluta solamente es la palabra de Dios. Lo que Dios dice es la verdad absoluta. Sintamos o no sintamos, si creemos que esto o aquello, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Todo lo demás, mis amados, normalmente será una verdad relativa, algo que estará influenciado por las circunstancias, por cómo te sientes, por las cosas que otros te dijeron, por lo que te ha pasado. Pero la verdad de Dios es absoluta, es inalterable. Jesús en Juan 17:17, fíjese lo que dijo. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios.
es el creador, es Dios mismo hecho hombre. Juan 1, versículo 1 y 14. Vamos a recordar estos versículos. Juan 1, 1 y 14. El 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es? Jesús. Él es Dios. En el principio. Y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos que pensar en todo lo verdadero. Así que de aquí tenemos que partir. Necesitamos que realmente nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, de su verdad. Él es el verbo hecho carne. Es la palabra hecha carne. Y saben, quizás alguien puede estar aquí pensando: pues todo eso ya me lo sé. Y mi pregunta sería: ¿y realmente lo vives? ¿Realmente tú estás tan lleno o tan llena de la palabra de Dios y le obedeces, que vives en una vida en el Espíritu, con autoridad, con poder sano en tu mente y en tu corazón? Porque yo estoy segura que no te estoy diciendo cosas nuevas para muchos de ustedes, ¿verdad que no? Pero ¿qué tanto realmente lo vivimos? En una ocasión el Señor reprendiendo a su pueblo, diciéndoles: ustedes se han hecho duros para escuchar. Se les ha engrosado el oído, ¿verdad? Nosotros necesitamos escuchar su verdad, pensar en la verdad, pensar en Él, en la palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne. Y mire, todo lo verdadero tiene que ver con todo lo que está en su palabra y con cualquier cosa que no quebrante un principio de su palabra. Porque hay cosas que tal vez usted está pensando que literalmente no es un versículo bíblico, pero que sí puede estar quebrantando uno. Entonces es el pensar su palabra, pero también el cuidar no estar pensando cosas que estén en contra de algo que Dios está estableciendo. Todo lo verdadero. Colosenses 3, 16 al 17, por favor. Colosenses 3, 16 al 17. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren, la vida del cristiano debe ser así. Si usted y yo estamos llenos de la palabra, créamelo, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué? Porque esta es la sabiduría del cielo. Es la sabiduría de Dios, su palabra. Y si tú y yo estamos llenos de la palabra, ¿de qué vamos a hablar? De lo que está lleno el corazón, dijo Jesús. ¿Habla qué? La boca. ¿Tú quieres saber tan lleno estás tú? ¿Verdad? Seguramente pensaste que iba a decir: ¿quieres saber qué tan llena está una persona de la palabra de Dios? Fíjate, después de una hora de hablar, ¿qué está hablando? Y sí, es más fácil cuando señalamos a otro, pero mejor apliquémoslo a nosotros. Queremos saber qué tan llenos estamos de la palabra de Dios. Fíjate después de una hora, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Queja? ¿Amargura? ¿Estar criticando y señalando a otros, burlándose de otros, criticando a otros, hablando de todas las inconformidades? Pues ¿cómo no vas a abrir las puertas al enemigo de tu alma? Todo lo verdadero, en esto pensad. Todo lo verdadero. La palabra de Cristo mora en abundancia. Si entendemos lo que significa la palabra abundancia, ¿verdad?
lleno, rebosante, que se derrama la palabra. Y aquí entran algunas cosas que luego hay cristianos que no avanzan o no crecen o no maduran, aunque conocen palabra, no son personas disciplinadas en su estudio de la palabra. Nosotros necesitamos establecer, tomar decisiones y tener disciplinas espirituales por nuestro bien. No estoy hablando de una postura de fariseos, ¿verdad? Y de legalismo, y de que tengo que leer 10 pasajes hoy porque si no Dios no me va a bendecir. Eso no estamos hablando, ningún rollo de esos. Pero sí estamos hablando que necesitamos la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Necesitamos alimentarnos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Cómo vamos a poder pensar lo verdadero? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra mente? ¿Cómo aprendemos a cuidar nuestra mente? Tienes que llenarte de la palabra de Dios. En la medida que tú estés lleno, vas a poder identificar los pensamientos, de dónde vienen y lo que no viene de Dios. Cuando estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, lo leímos, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces podemos empezar a discernir y a decir: no, esto no viene de Dios, yo no lo recibo. No, yo no acepto estos pensamientos. Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo vas a identificarlo si no está lleno tu corazón de la palabra? Te lo repito, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Número 2, ¿en qué debemos de pensar? Según Filipenses 4:8, todo lo honesto. Aunque mire, se me pasó comentarle algo del punto anterior, todo lo verdadero. Todo lo verdadero también habla de lo que es real, de lo que tiene una sustancia, que no es un producto de fantasías, que no es una ficción y que tampoco es hipocresía. ¿Sabe una cosa? Esto, todo lo que es verdadero, también afecta nuestra manera de relacionarnos con otros cuando abrazamos cosas que no son la verdad. Cuando tú permites que el enemigo te ponga cosas en contra de la otra persona, y en lugar de pensar lo verdadero, decir: no, yo confío en la obra que el Señor está haciendo en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Señor, yo confío en esto. Señor, yo no voy a estar dudando. Ahí están con un montón de cosas. Se tarda el hijo y ya están pensando: ¿qué le pasó? No, hice aquello, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya unos le hacen, ¿verdad? Ya ni dijeron que sí, nomás le hicieron. Se tarda el esposo en llegar a casa y está pensando: ¿y a dónde se fue? Y que no sé qué. Y resulta que se le ponchó una llanta, pero ya la persona se hizo toda una historia. ¿Y sabe? Muchos viven en tristeza, en opresión, en desánimo por tantas mentiras que abrazan, por estar pensando puras tragedias, por estar pensando en todo lo malo. Hay quien parece que es no sé, son como adictos a estar viendo todas las noticias y todas las malas noticias. Yo quiero decirle que por disciplina, hace algunos años ya, o varios años, que yo decidí estar constantemente revisando las noticias, porque sí tenemos que estar conectados con lo que está pasando, pero ¿sabe qué? No es mi alimento principal. Pero hay quienes su alimento principal es todo lo que está pasando y no se alimentan de la palabra de Dios, y Dios te va a decir todo lo que tiene que pasar y cómo lo vas a resolver. Pero muchos se llenan de tantas mentiras que enfrentan la vida día a día en derrota y pensando un montón de cosas trágicas. Ya, ¿verdad? Al rato llega tu hijo que se tardó porque se encontró una persona en la parada del camión y le estaba compartiendo de Cristo, y tú ya te habías hecho toda la historia acá de que algo le pasó, que si lo robaron,
que si voy a esperar media hora más y no lo voy a empezar a buscar, ¿verdad? O sea, todo lo verdadero, lo que es real. Quiero decirles que el Espíritu Santo de Dios sí habla y sí te va a alertar y sí te va a decir si algo está pasando. ¿Cuántos han tenido esta experiencia de que el Señor aún te habla en una madrugada y te despierta y te dice, ora por esto? ¿Sí o no? Él nos alerta o Él nos advierte. O te va a decir lo que puede suceder en ese día y te prepara para orar. O sea, necesitamos ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a hacerlo si de lo que está lleno tu corazón no es de la palabra? Jesús lo dijo, el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, número uno, todo lo verdadero tiene que ver literalmente con la palabra de Dios. Todo lo que es la verdad según la palabra de Dios. Pensar en todo lo que no quebrante un principio bíblico, pero también en lo que es real, ¿verdad? En algo que no es un producto de la fantasía ni tampoco una hipocresía. Ahora sí, número dos, todo lo honesto. Este verbo griego significa que es algo digno de respeto o noble. Y esto nos indica que los creyentes debemos meditar en todo aquello que merece admiración, que merece adoración a Dios. Es decir, en las cosas santas de Dios. No estar piensa y piensa en todas las cosas del mundo. Ahora, yo voy a atrever a exponerle algo. No estoy diciendo que esté mal ver una serie de televisión o alguna película y cosas así, pero hay personas que pasan tanto tiempo viendo la televisión que es lo que realmente se está estableciendo en su mente y en su corazón. Y muchas cosas no son algo honesto, no es algo digno de respeto o noble de lo que se están llenando. Todo lo respetable, todo lo decoroso, todo lo serio, todo lo que es recomendable, en eso debemos de estar pensando. Lo que es recomendable para que tu mente esté equilibrada, para que tu salud esté bien. ¿Se acuerdan lo que la pastora Berta estaba enseñando la semana pasada? Una mente cabal, una mente sana, una mente completa. Algo digno de respeto, es algo honesto. Número 3, todo lo justo. Esto se refiere en primer lugar a todo aquello que es correcto. Y la verdad, si nosotros filtramos lo que luego estamos pensando, a veces no es muy correcto lo que podemos estarle dando lugar en nuestra mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la verdad. Pero usted y yo tenemos que tomar determinaciones. La Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí recuerda esto? Es decir, nosotros tenemos que tomar una postura ya más determinante y más violenta en contra de las mentiras que el enemigo trae a la vida del creyente. Él no va a descansar, quiero decirle, Él intentará cada día, todos los días, desviar tu mente y tu corazón, afligirte, oprimirte, engañarte. Ese es su principal trabajo, el engañador, lo describe la palabra. Ya hablamos de eso en los temas anteriores. Bueno, nosotros tenemos que estar pensando en lo que es correcto. El creyente debe de pensar en armonía con los parámetros bíblicos, con lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Salonicenses también habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. Eso incluye nuestra manera de pensar y lo que sentimos. Todo lo justo también tiene que ver con lo que Dios aprueba. Hay cosas que Dios no aprueba.
resentimiento Dios lo aprueba? Usted dígame. Y entonces, ¿por qué tantas personas están pensando, no, pero le voy a decir, no, y nomás que me diga, no, y me va a oír, no, van a conocer quién soy yo? Esos pensamientos. Dígame, y que lo peor es que además los llevan a los hechos y están hablando de eso. Claro, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. O sea, usted y yo tenemos que pensar en lo que Dios aprueba, en lo que Él demanda de nosotros hacia Él, pero también hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. El amarnos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, dice la Escritura, en la manera que Cristo los perdonó, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Mire, la amargura y el resentimiento no deberían de tener lugar en nuestra vida si en verdad obedeciéramos la palabra. Si en verdad obedecemos si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y tu hermano solos, arréglate con tu hermano. Si estando ahí presentando tu ofrenda, ¿verdad? Sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano y regresa y presenta tu ofrenda. Pero hay un montón de cosas que luego estamos permitiendo y son personas que son lentas para obedecer. Y luego el Señor está hablando una y otra vez, ¿no? Y vienes al desayuno o vienes a la reunión de los sábados o a cualquier otra de las reuniones y el Señor ahí hablando y metiendo el dedo, ¿verdad? Y tú, ¡ay! ¿Verdad? Pero ya te sales y, bueno, sí, Señor, pero pues gracias que eres paciente. Ay, pues es que sí, Dios sí me habló, pero pues es que todo tiene un tiempo, ¿no? No, o sea, ahí sí bien espirituales, ¿no? Y no te has dado cuenta desde cuándo ya el Señor te está gritando que es el tiempo de perdonar, de humillarse, de reconciliarte. Muchísimo que podríamos hablar de esto, lo que es correcto, en lugar de estar pensando lo malo de otros. Todo lo que es justo, lo que Dios aprueba. Mire, aquí entra también el que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros. ¿Usted cree que Dios aprueba que una persona esté con pensamientos de orgullo? Y luego pensamos, bueno, eso es para los del grupo alabanza o los servidores, ¿no? Que no anden ahí envidiando ni compitiendo. No, es para todos. Lo que es aprobado por Dios, la envidia en el corazón, pensamientos de envidia, ¿serán aprobados por Dios? ¿Resentimiento será aprobado por Dios? No. ¿Se da cuenta de todo lo que implica solo este versículo de Filipenses 4:8? El filtro de la palabra de Dios. ¿Quieres aprender a cuidar tu mente? ¿Quieres estar libre, sano, pleno para servir y adorar a Dios? Aprende a cuidar tu mente. Hay que pensar en lo que Dios aprueba, lo que es justo delante de Dios, lo que es correcto, lo que está en armonía con los principios bíblicos. Siguiente punto, número 4, todo lo que es puro. O sea, ya con estos 3 tenemos mucho trabajo, mucha chamba, ¿sí o no? Mucha tarea, pero ¿sabe qué? Aquí dice, lo que es puro. Se refiere a lo que es limpio y directamente tiene que ver con todo lo que es sin contaminación moral. Todo lo puro, lo que es moralmente limpio en todo sentido. Aquí entra claramente todo lo que tiene que ver con pureza sexual, pero también tiene que ver con santidad en la lengua, ¿verdad? Le voy a decir por qué. Porque hay personas que es impresionante cómo murmuran y critican, y el chisme y la calumnia es un pecado grave delante de Dios. El estar hablando de otros y señalando a otros y preguntando por otros. Mire, hay cosas que aunque no son malas en sí mismas, ¿qué tienes que estarle preguntando a tu otra persona? Oye, ¿sí es cierto que fulano de tal es esto? Oye, ¿sí es cierto que... Oye, ¿y cómo le va con esto? Oye, ¿ya sabes qué? Hasta se pone así el tonito, ¿verdad? Sabrosito. Oye, ven tú que estás cerca de esta persona.
¿Te puedo preguntar? Y ya nomás aquí salen los cuernitos, ¡ting! Y la colita, ¡ting! No, no se crea. No, pero sí, oiga, porque pues ¿de dónde viene eso? O sea, hay cosas que, ¿por qué tenemos que estar preguntando lo que no nos compete? Todo lo que es puro, todo lo que es sin contaminación moral. No estoy teniendo ninguna actitud, ningún mal pensamiento hacia otros. Tampoco motivaciones como morbo y curiosidad no sanas. Eso no es puro. ¿Para qué estás preguntando cosas de otros? Pero regresemos al otro aspecto, a lo sexual. ¿Qué con esos pensamientos que luego el enemigo trae? Seguramente usted ha escuchado esa anécdota, ¿verdad? El predicador que decía que nosotros no podemos evitar que sopilotes, ¿verdad?, vuelen alrededor de nuestra mente, pero sí podemos evitar que hagan un nido. Esa sí es nuestra responsabilidad. ¿Sabes una cosa? Y lo vamos a leer más adelante, pero la Escritura habla de los dardos de fuego del maligno. No sé si realmente te has dado cuenta que el campo de batalla del enemigo contra nosotros es nuestra mente, que el campo donde él trabaja es tu mente. Y si no aprendes a cuidar tu mente, de ahí parten un montón de cosas. Porque de la descripción principal de Satanás, además de que es el adversario, es el engañador, es el calumniador. Entonces, pensar en todo lo puro tiene que ver también con las motivaciones por las que hacemos o hablamos o hacemos distintas cosas en nuestra relación con los demás. Necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros, dice la Escritura. Hay cosas que ni siquiera se deben de nombrar, dice también la Escritura. Especialmente hablando de fornicación y de impureza, dice, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Entonces, ¿dónde queda eso de que, no, ya soy maduro y a mí no me va a pasar nada, aleluya, yo puedo ver esta imagen ahí, no pasa nada, mijo? No pasa nada. Y aquí dice que tienes que pensar en lo que es puro. Bueno, para esos palos débiles, ¿verdad? ¿Será? Es que tenemos que pensar lo que Dios piensa. Y fornicación, impureza, lujuria, lascivia son pecados que además de que Dios no los tolera, van a destruirte la vida. Mucho más queda. ¿Dónde queda todo eso de la pornografía? Y yo me voy a atrever a decirle algo. Esto es un problema no solo de los varones, mujeres también. Es tan fácil ahora para los niños, mis amados, tenemos que tener tanto cuidado con ellos. Tan fácil ahora para ellos que a través de los dispositivos electrónicos puedan estar viendo pornografía y dañando al enemigo su mente desde entonces, desde pequeños. Pero qué decir de adolescentes, de jóvenes y peor aún, adultos que viven derrotados y oprimidos porque no han cuidado su mente, su corazón. Todo lo que es puro, lo que es limpio, sin contaminación moral, moralmente limpio en todo sentido, en todo. Mis amados, los pecados graves que destruyen vidas y familias como el adulterio y la fornicación comenzaron con una mente no santa. Sigamos avanzando. Siguiente punto, todo lo amable. El verbo significa agradable o amigable. Esto implica que los creyentes debemos enfocarnos en todo lo que realmente es bondadoso, en lo que es generoso. Todo lo amable puede dar a entender que es todo lo verdadero y bueno, que atrae los afectos puros.
que no está algo corrompido. Y sabe, uno de los comentarios bíblicos dice que no tiene nada que ver con los vicios. Todo lo amable o amigable. También dice aquí, siguiente punto, de buen nombre. Aquello que es tenido en alta estima, de buen nombre. ¿Qué es lo que para ti tiene alta estima? Se refiere a las cosas que son de buena reputación aún en el mundo, mis amados. La cortesía, la amabilidad, el respeto a los demás. Yo creo que una de las cosas en las que a veces fallamos, o muchas veces fallamos nosotros, es en el perder de vista el respeto que debemos a otros, ¿sabes? Aún el no estarle preguntando cosas a alguien que no nos competen, habla de un respeto. De no exigir a otros cosas que no debemos de exigir, habla de un respeto. De hacer a otros como queremos que hagan con nosotros, que es lo que el Señor Jesús dijo, habla de un respeto. Todo aquello de buen nombre que es tenido en alta estima se refiere a cosas de buena reputación, de lo que merece buena fama, de lo que se habla bien de ello. Lo contrario a la calumnia, lo contrario a la murmuración, a la crítica, es algo de buen nombre. En eso tú y yo tenemos que pensar. Y mire, yo le quiero decir algo. Así, de la misma manera como la salud física depende en buena parte de lo que comemos, ¿usted sabe? ¿Ha escuchado ese dicho? ¿Verdad? Que somos lo que comemos, o esa verdad en realidad. Bueno, nuestra salud depende en buena medida de la dieta alimentaria que nosotros tenemos y que con gusto le entramos, ¿verdad? Así también como tu salud en lo físico, nuestra salud mental y espiritual depende en mayor proporción todavía que la corporal de lo que está nutriendo nuestra mente. ¿Sí lo entendimos? Nuestra salud y espiritual depende en mayor proporción todavía que la corporal de lo que nutre a nuestra mente. De ahí que debemos darle una verdadera importancia a nutrir nuestra mente, a nutrir la mente de nuestros hijos, de los niños. Es como si usted y yo entendiéramos cuáles son las vitaminas espirituales que aquí está el apóstol Pablo enumerando. Pero ¿sabe una cosa? Los medios de comunicación, las redes sociales, híjole, es impresionante. ¿Qué es lo que realmente le están metiendo en la mente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a nosotros como adultos? ¿De qué nos estamos nutriendo? Somos lo que comemos, y será igual en lo espiritual y en la condición en la que estemos en nuestra mente. Así como la dieta, este es otro aspecto, ¿sabe? Viene la dieta, ¿no? Y hay alguien que sí se está cuidando, pero tiene una vida sedentaria, que no está haciendo ejercicio, que no se mueve nada. ¿Usted cree que será suficiente solo con la buena alimentación? Digo, y en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay muchos que creen que tienen una buena alimentación y no hay una alimentación balanceada. Bueno, se necesita el ejercicio. Pues aquí el apóstol Pablo está diciendo en los siguientes versículos, miren, todo esto que ustedes están aprendiendo, lo que recibieron, pero también se atreve a decir algo, y vieron en mí, pónganlo por obra. Y esto está tremendo, porque ya se va directo a decir, miren, sí tienen ejemplos. Y yo pensaba en que por la bondad de Dios y la gracia de Dios, nosotros también tenemos buenos ejemplos en esta congregación. No personas perfectas en el sentido de que son infalibles, no. Pero sí hay verdaderos siervos de Dios en esta iglesia, verdaderos pastores y líderes que nos dan ejemplo con su vida, que tú les escuchas hablar y los ves cómo se conducen y realmente viven en el Señor.
No estoy diciendo que no haya fallas, porque somos humanos y porque también eso Dios lo permite, porque nuestra mente debe estar en Él y nuestro corazón también. Pero sí hay personas de quienes podemos aprender, y muchas personas que por los años que tiene esta congregación, también hay hermanos en Cristo maduros, sólidos, que les ves cómo Dios les ha bendecido en sus hogares y familias, que son hombres y mujeres de oración, de fe, de la palabra. Júntate con esas personas y ponlo por práctica, ponlo por obra. Los filipenses debían seguir la verdad de Dios, que ya había sido proclamada, pero también debían tomar en cuenta el ejemplo de esa verdad a través del apóstol Pablo, que se atrevió a decir: hagan lo que yo estoy haciendo. Qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes realmente podrían decirle, miren, solamente a sus hijos: vive la vida cristiana como yo la estoy viviendo? ¿Te atreverías? Digo, ya eso, y la expresión de muchos fue: ¿te atreverías? Pues cuánto nos falta crecer y corregir, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, mire, solo para decirle a los nuestros: así se vive la vida en Cristo, hijo. Wow. Quiero decirle que Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33 dice así: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. No será su voluntad nunca que tú tengas confusión en tu mente. Juan 16:33: estas cosas les he hablado para que ni tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos que pensar en todo lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Y voy a terminar con esto. Entonces, ¿cómo cuido mi mente? Bueno, ya vimos un montón de textos y de principios, pero lo voy a recapitular. ¿Está listo? Pero entonces, ¿cómo cuido mi mente? Cambia tu manera de pensar. Romanos 12:2 y Efesios 4:22 al 24. ¿Cómo? La palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. ¿Cómo cuido mi mente? Conoce la verdad te hará libre. Juan 8:32. Jesús es la verdad y Él dijo: si permaneces en mí, serás verdaderamente mi discípulo. Si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿cómo cuido mi mente? Usa las armas espirituales poderosas que tenemos en Dios para destruir las fortalezas. Derriba los argumentos. Sé más violento para levantarte en contra de lo que está en contra del conocimiento de Cristo. Con esto ya sería suficiente, pero ¿sabes qué? Hay más que hemos visto. Ponte la armadura de Dios. Efesios 6:10 al 18. Vamos a leerlo. Y este pasaje habla claramente. Efesios 6:10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta que claro lo dice aquí? Sí hay una lucha espiritual, sí hay una guerra espiritual, pero está diciendo contra qué. No es contra las personas, no es contra sangre y carne, y debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Habrá acechanzas del enemigo, pero tú y yo podremos estar firmes en el Señor en la medida que tú y yo sepamos cuidar nuestra mente y por lo tanto nuestro corazón. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y aquí está nuevamente el apóstol estableciendo estos principios en otra manera. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Piensa en todo lo verdadero, en la palabra de Dios. Vestíos la coraza de justicia, todo lo justo, todo lo santo, ¿sí o no?
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Cuida tu mente guardada por la palabra de Dios, el escudo de la fe, resistiendo las mentiras del enemigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vida de oración, una vida de la palabra. Tenemos armas poderosas en Dios, y seguramente se va a hablar más a fondo todavía de estos aspectos, pero tú y yo necesitamos, mis amados, necesitamos obedecer la palabra. Necesitamos hoy tomar determinaciones. ¿Cómo más? Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Janet, pero ¿cómo lo hago? Solo hazlo. Solo hazlo. Eso te puedo decir. Y si funciona, solo hazlo. Pero es que solo hazlo. Piensa en esto, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza. Piensa en estas cosas. Pero ¿cómo? Enfoca tus pensamientos en Dios. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres estar libre de opresión? ¿Quieres caminar seguro en el Señor? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. Guarda tu mente y sabrás guardar tu corazón. Por último, si todavía dices, pero ¿cómo? Pues ciérrale la puerta al enemigo. Y termino con este texto, Juan 14:25-31. Dice así: les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, y porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros. Fíjese en esto, con esto termino. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Él está diciendo, tienen que aprender a estar seguros en mí. Van a suceder cosas. Ya viene el príncipe de este mundo. Se van a cumplir cosas no porque estaban establecidas por Satanás, por el príncipe de este mundo, sino porque eran establecidas por Dios el Padre. Venía el tiempo de padecer de nuestro Señor para nuestra completa y total y verdadera liberación. Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados, para hacernos libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado y del diablo. Pero Jesús estaba diciendo, ahí viene, pero Él no tiene nada en mí. En lo personal, mis amados, creo que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Por si tú estabas pensando que tu peor enemigo es Satanás, al menos te quiero decir cuál es mi humilde manera de pensar en eso. Yo creo que mi peor enemigo soy yo mismo. Te voy a decir por qué. Porque soy yo quien le puedo dar lugar a Él. Él no tiene nada en nosotros y nosotros no le damos lugar. Jesús lo dijo, Él no tiene nada en mí. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Somos nosotros quienes le damos el lugar al enemigo, mis amados. Somos nosotros quienes decidimos creer y caminar por fe, y caminar obedeciendo la palabra de Dios en victoria, con gozo, en medio de circunstancias.
¿O somos nosotros quienes decidimos caminar en incredulidad, en derrota, hacer nuestra vida miserable? ¿O estar en una vida solo de sobrevivencia en Cristo? ¿Sabe que hay muchos cristianos en las iglesias con una vida de sobreviviente nada más? Medio ahí caminando en días en bendición, pero en otros días en una vida tan corta en el Señor. No en la vida en abundancia que Cristo dijo que vino a darnos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si me ayuda el equipo de alabanza, por favor. Yo creo que el Señor ha sido claro en esta mañana. Y quiero decirle que su verdad nos hace libres. Pero también cuando abrazamos las mentiras del enemigo, esos dardos de fuego, cuando no hubo un escudo de la fe para apagarlos, para decir esto no es cierto. Mire, algo tan básico como esto: Dios no te ama, Dios ya se cansó de ti. ¿Quién ha escuchado esa mentira? Levante la mano. Muchos no le quieren levantar, pero a quienes han sido honestos. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos la creen. Yo le quiero preguntar, ¿eso es verdadero realmente? ¿Es real? No, la palabra de Dios dice cómo nos ama Él. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué mentiras hemos permitido? ¿Qué cosas en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pensamientos impuros, pecaminosos que Dios dice, ya no quiero que estés meditando en esto? Deséchalo, ya no quiero que estés viendo estas cosas. Arrepiéntete, ya no quiero que estés hablando estas cosas. Al punto que quiero llegar principal al terminar esta enseñanza es a que tú y yo realmente podamos decir: el enemigo, el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. Sí, hay cosas que yo voy a pasar, que Dios va a permitir, pero no es porque yo le estoy dando lugar al enemigo. No es porque yo tengo pecados no confesados. No es porque yo estoy guardando resentimiento ni amargura. No es porque yo he sido ligero con mi boca y tantas otras cosas de las que ya hablamos hoy. Si tú realmente esta mañana quieres pararte en victoria y decir: Señor, estas son las cosas en las que yo decido pensar, en las que yo voy a determinar mi mente y mi corazón para honrarte, para vivir en la dimensión espiritual que tú quieres que yo viva, en autoridad espiritual. Si tú estás dispuesto a santificarte, a cambiar tu manera de pensar, a tomar decisiones esta mañana para poder decir: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, entonces te invito a ponerte de pie y que oremos juntos en esta mañana. Y que tú puedas levantar tus manos a Él y hablar con nuestro Dios. Esto es entre tú y el Señor. No tienes idea de cuántas horas de ministración o de consejería se eliminarían si realmente como hijos de Dios obedecemos la palabra de Dios y los principios que hemos hablado. Cierra tus ojos y habla con Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú, a través de la exposición de tu palabra, has revelado las mentiras, las cosas no justas o no rectas o impuras que han gobernado la mente y el corazón de algunos. Tu palabra dice que el Hijo del Hombre, tú, Señor, libertare, será verdaderamente libre. Tú eres Jesús, el libertador. Tú eres el que nos hace verdaderamente libres. Y es tu verdad la que nos hace libres. Y nos has dado armas poderosas en ti. Señor, abre el entendimiento, te lo ruego. Abre los ojos del entendimiento, que podamos estar caminando
en otra dimensión espiritual, en la que tú has establecido en tu palabra, en autoridad, la que tú nos has dado, Jesús, en tu nombre, para establecer tu palabra, tu verdad, tu justicia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, muéstranos a cada uno las cosas que tenemos que desechar, y que tomemos hoy una seria determinación por cuidar nuestra mente. Nos estás enseñando a vivir en libertad, a cuidar nuestra mente y nuestro corazón para honrarte con toda nuestra manera de vivir. Perdónanos, Señor. Perdona la incredulidad de tu pueblo. Perdona, Señor, las cosas en las que a veces nos detenemos a pensar que te ofenden, que quebrantan tu palabra deliberadamente, y que hay quienes pueden pensar: no pasa nada, solo es un pensamiento. Pero no debemos de dar lugar. Enséñanos, Señor, a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a resistir al enemigo, como dice tu palabra, para que huya de nosotros, a pararnos en la autoridad que tenemos como hijos tuyos, la autoridad que tú nos has dado, Jesús, y que es verdad que en tu nombre podemos echar fuera demonios, que en tu nombre podemos imponer las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Tú eres el Todopoderoso y estamos dispuestos. Dile: Señor, perdóname, yo estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar, a ajustarme a ti.